Del problema. ¿Por qué el Alzheimer es considerado una enfermedad de gran problemática en el desarrollo de una sociedad? ¿Y cuáles son las afecciones que generan el sistema nervioso, principalmente en el cerebro? Objetivo general: profundizar acerca de cómo afecta el Alzheimer al sistema nervioso, principalmente al cerebro, el cual es el que más se ve afectado por la pérdida de memoria que causa dicha enfermedad. Objetivos específicos: 1. Conocer más a fondo cómo puede llegar a afectar a la persona el desarrollo de su vida el Alzheimer. 2. Aprender más sobre una de las enfermedades más graves que afectan al sistema nervioso, la cual es el Alzheimer. 3. Investigar acerca de cómo ha afectado el Alzheimer a los latinoamericanos en los últimos tiempos. La hipótesis sobre el Alzheimer. Hoy en día hay muchas, vamos a hablar de algunas de ellas y luego determinar cuál es la nuestra. Una de las primeras hipótesis sugiere que la enfermedad del Alzheimer se debe a problemas de conexión entre neuronas por la falta de neurotransmisores de acetilcolina, que estas son sustancias químicas que están entre las neuronas y que permiten transmitir el mensaje de unas a otras. La otra es, esta se relaciona con las mutaciones en los genes o la acumulación anormal de las proteínas beta amiloide. Algunos estudios sugieren una hipótesis sobre esta enfermedad relacionada con el aluminio. Esta hipótesis sugiere que los utensilios de aluminio contaminan los alimentos a través de los iones que desprenden. Algunos virus y bacterias causan enfermedades degenerativas del cerebro, aunque no se ha podido demostrar la relación entre virus y la enfermedad del Alzheimer. Esta es la de nosotros. El Alzheimer es una enfermedad muy conocida en todo el mundo, ya que afecta a muchas personas y más que todo a las mayores, y tarde que temprano llegamos a envejecer. Es una enfermedad que no tiene cura y para muchos es una de las peores, ya que no permite continuar con la vida normal que tenían, ya que esta enfermedad produce cosas como breves pérdidas de memoria, dificultades en la percepción, cambios de personalidad, menor capacidad intelectual, confusión, desorientación temporal, pérdida de los recuerdos, divagación, dificultad para conversar, erráticos cambios de humor, incapacidad de cuidarse solo, serios deterioros de la salud y en muchos casos la muerte, si no es por decir todos. Es una enfermedad degenerativa de las células cerebrales de carácter progresivo, para lo cual no existe recuperación. Lenta e inexorablemente, la enfermedad ataca las células nerviosas entre todas las partes de la corteza del cerebro, lo que quiere decir que ataca una de las cosas más importantes como lo son las células, en una de las partes más importantes como lo es el cerebro. Una discapacidad física se supera y se mantiene, pero las cerebrales no se superan porque van contigo en toda la vida e influye directamente en todo lo que hagas porque no desarrollan bien todas las actividades que debemos demostrar para convivir. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas o neuronas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Se manifiesta como un síndrome muy heterogéneo. Su origen y evolución no son idénticos en todas las personas que la padecen, ni estas eran calcadas en su estado premórbido. Vista una de las posibles definiciones de Alzheimer, puede decirse que no hay dos enfermos de Alzheimer idénticos. Cada persona es distinta y por tanto debe ser tratada atendiendo su individualidad. Si estas diferencias suceden en cuanto a su etiología, no hay que olvidar el sustrato donde se produce la demencia, la persona, sus genes y su educación, su carácter y personalidad. Sus traumas y frustraciones, sus logros y vivencias, sus amores y desamores, su entorno familiar, laboral y social. Las actividades y ejercicios y tareas que se emplean en el trabajo diario con los enfermos de Alzheimer forman parte del tratamiento no farmacológico de la enfermedad. La estimulación cognitiva es la técnica más empleada como tratamiento no farmacológico. Decir por tanto que actualmente no existe un tratamiento curativo, por lo que no cabe duda
que la atención al paciente con la demencia requiere un abordaje multidimensional, no teniendo cabida las posturas nihilistas. Las terapias no farmacológicas, entre las que se encuentra la estimulación cognitiva, son importantes en todas sus dimensiones, ya que pretenden disminuir el exceso de discapacidad que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias provocan, bien por los propios déficits cognitivos que interfieren en funciones todavía preservadas, síndrome de ejecutivo, por ejemplo, bien por los síntomas afectivos y conductuales que se deterioran el rendimiento del individuo, o bien por la respuesta del entorno, unas veces superprotectora y otras poco estimulante, que impide al enfermo desarrollar todo su potencial. La estimulación cognitiva puede ser una herramienta muy útil. Las directrices internacionales para la práctica clínica en el tratamiento de la demencia recomiendan la aplicación de todas aquellas intervenciones que incrementen la autonomía funcional y mejoran el estado afectivo de los pacientes y de sus cuidadores. No existen todavía evidencias claras sobre el poder de las intervenciones cognitivas, pero sin embargo empiezan a haber datos en la literatura de la eficacia de estas técnicas, como la mejoría en el recuerdo de las tareas o información específicas de la memoria procedimental y su posible efecto sobre la evolución de la enfermedad, o sea, el retraso del deterioro. Observa que mantener a la persona con demencia activa y estimulada, tanto desde el primer punto de vista intelectual como físico, puede disminuir o ralentizar el declive cognitivo y funcional, estimulando aquellas áreas que todavía están preservadas y evitando el desuso que puede venir derivado de la falta de competencias en otras funciones. Esta teoría vendría avalada por recientes estudios que demuestran cómo la participación frecuente en actividades que estimulan la cognición, como leer, jugar, visitar museos, escuchar música o algún instrumento, hacer crucigramas, ver la televisión, entre otros, puede disminuir el riesgo de enfermedad, de Alzheimer y de demencia en personas ancianas. Por último, decir que todo lo dicho anteriormente justifica la necesidad de la intervención, en este caso, mediante un programa de estimulación cognitiva en la persona con Alzheimer. Porque aunque en la enfermedad del Alzheimer rara vez se observan mejorías, de lo que se trata es de intervenir con personas que tienen gran deterioro, estimulando las capacidades residuales, con el fin de compensar los déficits. El Alzheimer es más común de lo que usted piensa. Hoy en día se estima que 5,4 millones de personas en los Estados Unidos tienen la enfermedad de Alzheimer. Para el año 2050, el número de personas en los Estados Unidos con la enfermedad puede alcanzar a los 16 millones, debido a que un 70% de aquellas personas que padecen el Alzheimer viven en sus hogares. El impacto de esa enfermedad se extiende a millones de familias, amigos y cuidadores. De lo anterior se puede entender que debido a la enfermedad, las personas que la padecen viven con sus familias y éstas pueden enfermarse de mayor facilidad. Se empeora con el tiempo. El Alzheimer empeora al pasar el tiempo y es fatal, aunque existen muchos síntomas. La mayoría de las personas experimentan pérdida de memoria severa que afecta las actividades diarias y la habilidad de gozar, pasar tiempos y lo que normalmente hacía una persona anteriormente. Otros síntomas son la confusión, desorientación en lugares conocidos, colocación de objetos fuera de lugar y problemas con el habla o escritura. De esto podemos entender que la persona que padece el Alzheimer pierde totalmente su locomoción, el habla lo disminuye y además empieza a olvidar una serie de sucesos en los que hayan pasado por su vida. Los latinos y el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una crisis que amenaza a la comunidad latina y los Estados Unidos, pero que aún no es reconocida debidamente. Una creciente evidencia indica que factores de riesgo en enfermedades vasculares como diabetes, obesidad y presión